Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, tardes o noches si nos llegan a ver por repetición. Hoy estamos de plácemes amigos, amigas. ¿Por qué? Porque estamos transmitiendo en vivo desde Facebook, así que se escucha el panadero, se escucha a alguien por ahí. Bueno, tengan un poquito de paciencia. El gallo cantó. Ténganos paciencia. Es nuestra primera vez que transmitimos en vivo por Facebook y pues estamos a la orden para cualquier comentario, pregunta o sugerencia. Bueno, hoy amigos, por fin se nos hizo que el licenciado Heriberto Ramos Lara nos diera un espacio de su valioso tiempo para efecto de que nos compartiera una entrevista para un tema de suma importancia, compañeros, compañeras, la renuncia. ¿Qué pasa cuando alguien firma un documento en blanco? ¿Qué pasa si ya firmé la renuncia? Bueno, todas esas y más preguntas, más respuestas nos dará el licenciado Heriberto Ramos Lara, que brevemente dará una reseña de su currículum que es bastante amplio. El licenciado Heriberto Ramos Lara es licenciado en Derecho y con más de 35 años de experiencia en materia de lo laboral. Asimismo, también el licenciado Heriberto pues es perito en grafoscopía, documentoscopía, etc. Bueno, sin más preámbulo, le voy a ceder el uso de la voz al licenciado para que lo salude. Licenciado, un placer por haber estado con nosotros, gracias, muy amable. Buenos días a todos. Estamos aquí apoyando esta situación del tema. Entonces, estamos para servirles en lo que podamos ayudarles con todo gusto a sus órdenes. Gracias, licenciado, muy amable. Bueno, pues vamos a las preguntas candentes, a las preguntas que todos en algún momento, un servidor también cuando no era abogado, pues también esa pregunta es muy común entre los trabajadores. Licenciado Heriberto, ¿qué pasa cuando un trabajador firma un documento en blanco? ¿Qué puede hacer con ese documento la parte patronal? Pues en principio esos documentos deberían ser inválidos en función de que no es permitido de que nadie firmemos en blanco cualquier documento. Más sin embargo, en varias empresas, varios patrones han seguido la regla de buscar, antes de contratar a un trabajador, obligarles a que firmen en blanco, con la amenaza de si no firmas, no hay trabajo. Y ante esa situación de la necesidad del trabajador, pues opta por firmar ciertos documentos. Entre ellos muchas veces renuncias, o a veces ya hay renuncias elaboradas, o a veces documentos en blanco, como lo señala el licenciado. Perfecto. Oiga, Lick, fíjese que mucha gente nos pregunta, muchos trabajadores nos cuestionan o tienen la duda. Evidentemente ya manifestó usted que no está permitido que el patrón obligue a firmar al trabajador un documento en blanco o una renuncia anticipada. Muchos trabajadores me hacen esta pregunta. Oiga, Lick, ¿puedo presentar una denuncia penal porque a mí me obligaron a firmar ese documento en blanco? Claro que se puede presentar una denuncia penal. Aquí el problema es que se pueda determinar que efectivamente fue en blanco, o que fue, como lo mencionabas, en forma anticipada. Aquí hay varios factores. Aquí lo que en un momento determinado puede servir es en dónde se firmó, o sea, en qué momento, si fue antes de que se redactara aquel documento o fue después, pero siempre y cuando exista alguna posibilidad para los peritos poder determinar si es una primera redacción, una primera redacción, o bien la firma simple y sencillamente en blanco en un documento, lo que vuelve a veces un tanto cuanto imposible o difícil de corroborar. Aunque puede ser en un momento determinado, me imagino yo, también con testigos, poder determinar esas situaciones, porque a veces sucede lo que les mencionaba, obligan al trabajador a firmar con esa intención de no darles trabajo si no firman. Es decir, es una condicionante, licenciado, lo que el patrón, en ocasiones no, porque no podemos organizar a todos los patrones. En muchas ocasiones, los patrones sí obligan de alguna manera al trabajador a firmar documentos en blanco. Sí se da esa situación.
Más sin embargo, pues, como te mencionaba, no todos, en principio no todos los patrones son iguales. Hay patrones de buena fe y buscan la mejora tanto para ellos como para sus trabajadores. Ok, a ver, Lick, ¿qué pasa cuando ya se firmó un documento en blanco? Bueno, perdón, cuando ya se llenó ese documento y el trabajador estampó su firma. La pregunta del millón sería, oiga, Lick, ¿tengo derecho a que se me dé un finiquito? ¿O ya en automático al firmar mi renuncia ya no tengo derecho a absolutamente nada? Bueno, en principio cuando el trabajador renuncia, tú lo conoces y la mayoría de nuestros oyentes lo podrán constatar. Cuando el trabajador renuncia, pues solamente tiene derecho a sus partes proporcionales, vacaciones, prima vacacional, aguinaldo, y las cantidades que se le adeuden por alguna otra cuestión, por ejemplo, tiempo extra o algunas comisiones, o etcétera, etcétera. Si el trabajador lo despiden, y lo despiden en esas condiciones que mencionas, que le hacen firmar algún documento, y ese documento se puede determinar de que fue anterior a la redacción del documento, pues ese documento se puede echar abajo y en su momento el trabajador también le quedará libre su derecho para poder ejercer alguna otra acción de otra materia. Pero hay que tener los elementos necesarios para poder hacer ese tipo de acciones. Es decir, Lick, usted en su experiencia vasta experiencia en perito, yo entiendo, yo soy experto como licenciado, pero entiendo que si yo entré a trabajar hace 20 años, ¿sí? Y hoy en día se llena ese documento, ¿sí se puede determinar precisamente esa cuestión que se llenó hace 20 años ese documento y que la firma sí es reciente? Bueno, la antigüedad de las tintas es muy difícil determinarlo. No se puede hacer un estudio sobre antigüedad de tintas actualmente. Lo que podemos hacer los peritos es determinar si se fue llenado antes la redacción del documento o bien primero la firma. Esto se puede en función de varias situaciones o cuestiones que los peritos realizamos primero con acercamientos de las tomas fotográficas tanto de la firma como de la redacción del documento, y además revisando con filtros que técnicamente nos sirven para poder determinar cuál fue realizada primero y cuál después. Si en un momento determinado se puede llegar a la conclusión de que el documento o la redacción del documento fue realizado posterior a la firma, pues entonces lógico es que ese documento fue firmado en blanco, pero para eso necesitamos también, como les mencionaba, ciertos filtros para la cámara, etcétera, etcétera. Ok, a ver, Lick, ¿qué pasa? Voy a manejar varios supuestos aprovechando que tenemos al experto aquí a mi lado. ¿Qué pasa cuando un trabajador, porque suele suceder, no firma como él lo hace habitualmente, sino que hace un garabato el trabajador, y el trabajador me dice, ¿sabes qué, Lick? No firmé sí firmé la renuncia, pero no con mi firma, y puse un garabato o puse mi nombre? ¿Ese documento, Lick, es válido o no? Ese documento puede ser válido porque es su redacción del sujeto. Entonces, el hecho de que escriba o firme, haga rasgos diferentes, eso se determina en el comparativo que se realizan entre la firma cuestionada o bien y contra la firma indubitada, o las firmas, porque ahora podemos señalar varias firmas indubitadas y nosotros como peritos tenemos que sujetarnos a lo que las partes propongan como firmas indubitadas para que sea con las mismas las que determine ese comparativo.
Ok. Oiga, Ali, otra pregunta. Dice el trabajador, no firmé, no puse mi nombre, pero sí puse mi huella. ¿Qué pasa ahí? Mi huella digital, ¿qué pasa? Bueno, el hecho, la huella y la firma, muchas de las veces lo pedimos en función precisamente para verificar cuando también el trabajador a veces en forma dolosa o mañosa dice no voy a cambiar mi firma o no la firmo, y entre la plática de esto y lo otro, pero sí estampó sus huellas, pues eso puede ser un indicativo de que sí estuvo de acuerdo en la renuncia o en lo que se diga en ese documento. Ok, entonces sí tiene valor. Sí tiene valor. Perfecto. Oiga, Ali, ¿y qué pasa? Un ejemplo, ¿qué pasa si un patrón es quien llena totalmente la renuncia, pero la trabajadora no pone su firma que hace habitualmente la credencial, sino que pone un apellido nada más? ¿Ese documento es una renuncia como tal o no? Bueno, dice la ley que debe ser el nombre, su firma, con algún indicativo de que la persona que lo está redactando, que lo está firmando, sea la que esté de acuerdo con lo que se dice en el documento. Si sucediera así, muchas veces se pretende disfrazar o buscar que no se diera esa identidad de la firma o del nombre, como lo dices que mencione en el documento, porque sí, efectivamente algunos cambian su firma, hacen normalmente una firma, una rúbrica o una firma X, y la persona, en este caso estamos hablando de los trabajadores, en forma por demás dolosa, dice pues nada más le pongo mi apellido, pero de esa redacción del apellido o del nombre o como lo hayan puesto, sí se puede determinar los rasgos o características de la redacción en función con las rasgos y características de la firma que es indubitada o dubitada, perdón. Entonces, pudiéramos tener esa posibilidad de que sí se puede hacer un comparativo entre esa firma o esa redacción dubitada del trabajador o de la persona que lo hace en relación con las características de la firma indubitada que podemos tener en algún otro documento o algunos otros documentos, o incluso al momento de hacer el ofrecimiento de la prueba, pedir que se considere como firma indubitada la que estampe la persona ante el tribunal. Esa puede ser una arma importante para poder encontrar ese disfraz de la firma que se pretende negar. Ok, a ver, Lee, obviamente este programa va enfocado para estudiantes de Derecho. ¿Cuál es el momento procesal oportuno para poder impugnar una firma? Es decir, una renuncia, perdón. ¿Cuál es el momento procesal dentro del juicio laboral para poder impugnar esa firma? Decir, ¿sabes qué? No es del trabajador. Bueno, al momento que, tú lo conoces, al momento que cuando se ofrece la prueba, la documental, quiero suponer que es una renuncia, en ese momento uno como abogado de la parte trabajadora, inmediatamente podemos determinar si es o no su firma a grandes, como dicen por ahí, a ojos de buen cubero, pero también podemos tener al trabajador de nuestro lado en ese momento de que se hace el ofrecimiento de la parte contraria, decir, oye, ¿es tu firma? Y él nos dirá, no, no es mi firma. Ah, ¿por qué? Porque esto, por esto. Obviamente, al momento que se ofrece la prueba, tenemos que objetarla, porque no hay otro momento. Tenemos que hacer la objeción en ese momento para poder, a su vez, de que la estamos objetando, ofrecer la prueba pericial en materia de grafoscopía para poder llegar a la verdad. Es decir, si el abogado que defiende al trabajador en ese momento no ofrece la prueba pericial, ¿se da por cierta la renuncia? Así es.
Es decir, compañeros, compañeras, hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque si no objetamos el documento en el momento, puede haber problemas. Licenciado, ¿qué tips le puede dar usted al trabajador para efecto de cuando hay un espacio, no llenado total, pero hay espacios en blanco dentro del documento que firma? ¿Qué es lo que usted puede, como tips, decir al trabajador que haga? Pues lo fundamental que la firma o la huella que se estampe o el nombre, como ustedes lo mencionan hace rato, pues sea lo más pegado a la redacción del documento, para que en un momento determinado no se pueda hacer algún corte de la hoja, porque también en ese sentido muchas veces se realizan cortes y utilizan parte de la hoja. Ejemplo, se hace la firma en la parte final de una hoja de tamaño oficio, en blanco, y el patrón pues, lo recorta, a veces el patrón o otra persona lo recorta y hace el documento de tal manera que quede establecido una renuncia en 2 o 3 o 4 párrafos, o a veces menos. Renuncio a mi trabajo a partir de esta fecha, por así convenir mis intereses, de acuerdo a esto y eso. Incluso hasta le fundamentan. Pero dejan la firma muy abajo al firmar en blanco, y pues nada más le recortan en la hoja y dice: presento esta hoja en tamaño carta, o media hoja o X, y ya con eso lo dan por bueno, por válido. Entonces aquí también hay que tener en consideración eso para a veces ser un poco, ¿qué podríamos decir? Objetivo y astuto en revisar una hoja, el tamaño de una hoja de carta, un tamaño de media carta, un tamaño de oficio, y al momento que le estén ofreciendo, a lo mejor no nosotros o muchos de nosotros no pueden ser peritos, pero sí tratar de verificar esas medidas para que coincidan, en primer lugar, con el tamaño de una hoja. Segundo, el tipo de corte que se hace a esa hoja. A veces las hacen, dicen por ahí que el que la hace mal, pues luego la detectamos y decir: ah, caray, esta hoja está medio chueca, podemos, a lo mejor en ese momento no vamos a traer la carta, una regla o algo para medir, pero sí podemos verlo contra algún otro documento que ya tengamos ahí en la mano, alguna hoja diferente, y podemos checar: ah, caray, si la pongo así al límite que está en la parte superior, pues va a quedar chueca. Si la pongo al revés en la parte inferior, pues va a quedar chueca de arriba. Entonces, hay unos métodos, podemos decir, o situaciones que podemos nosotros como abogados buscar la forma para poder objetar en ese momento el documento, es decir, lo objeto en función de que este documento no se hizo en su momento, se realizó un llenado posterior, o se realizó en una hoja en blanco y está cortada en forma asimétrica. Entonces, por eso podemos decir que en ese momento lo objetamos, pero recordemos también que tenemos que hacer el ofrecimiento de la pericial en ese mismo momento, haciendo el nombramiento del perito que nos va a ser nuestro perito, que en el caso de los trabajadores tenemos la ventaja de pedir al tribunal de que sea él el que nombre a nuestro perito, por carecer de los medios económicos para poder sufragar ese gasto. Pero si lo queremos hacer con un perito de nuestra parte, inmediatamente señalo al perito fulano de tal para que me determine las siguientes cuestiones, y ofrecer en ese momento también el cuestionario. También es importante no solamente decir lo ofrezco y me reservo para ofrecerlo. No, en ese momento tenemos que hacerlo, porque si no caemos en la posibilidad de que lo que tratamos de demostrar no lo admita el tribunal. Ok, compañeros, compañeras, es bien importante. En este momento tenemos que añadir el cuestionario. Regularmente se hace de viva voz, es decir, en el momento se hacen cierta cantidad de cuestionamientos al perito,
y también tiene que aportar el abogado que ofrezca la prueba, nombre completo del perito y número de cédula, y obviamente las preguntas que va a hacer el abogado. Ingeniero, ¿algunas preguntas del público? ¿Comentarios? ¿Sugerencias? Ricardo Hernández dice objeciones y perfeccionamiento de la objeción. Ok. Licenciado, objeciones y perfeccionamiento de la prueba pericial, ¿qué significa eso? Bueno, cuando objetamos ese documento, estamos dando a entender el por qué no estamos de acuerdo por lo que se ofrece. Y en un momento determinado, si están objetando una prueba documental, la tenemos que decir, lo objeto el documento por no ser mi firma o por no ser mi huella o por no ser la huella de mi cliente, porque nosotros somos los que llevamos el procedimiento. Entonces sí es recomendable que estuviese el trabajador ahí para que también nos diga en el momento en que se ofrece ese documento, que nos diga si es o no su firma, es o no su huella, o si él nunca hizo eso. Dice, no, yo nunca llené ningún documento, nunca realicé ninguna huella de mi parte. Entonces, ofrecer la prueba pericial, objetarlo y ofrecer la prueba pericial. Okay. ¿Más preguntas, ingeniero? ¿Ninguna? ¿Comentarios? ¿Saludos? Saludos de Mauricio Arbizú. Mauricio, gracias. Fátima Velázquez. Fátima, gracias, muy amable. Y Ricardo Poli. Gracias, Richard, muy amable. Bien, ¿cómo va de tiempo, ingeniero? 21 minutos. 21 minutos. Bueno, por último, preguntarle al licenciado. Licenciado Heriberto, ¿es muy costoso una prueba pericial? Porque, ojo, hablamos solamente de materia laboral, pero el peritaje va más allá, puede ser en materia penal, regularmente en materia mercantil, alguna firma que se chutaron ahí dentro de un pagaré. ¿Es caro un peritaje, licenciado? Mira, normalmente no tenemos un parámetro para poder medir ese costo en función de lo que mencionas, en las distintas materias, del tipo de pruebas que están o de documentos que se van a estudiar. A veces, en algunas ocasiones, a tu servidor me han preguntado, me han ofrecido que les apoye como perito. Dicen, vamos a ofrecer esta prueba pericial de unos documentos, unos cuantos documentos. Y ya a la hora que vas a checar el expediente, esos cuantos documentos fueron 100 y lo tienes que checar uno a uno, no es aquí al azar, sino que si lo están ofreciendo de todos, pues tienen que ser de todos los documentos. Y luego después cuando ya les dicen, oye, pues te va a salir caro porque esa pericial son muchos documentos, y dicen, pues no hay nada más de uno o de otro. No puede hacerlo. Tiene que ser, si se ofreció de todos, es de todos los documentos. Entonces es un tanto cuanto tipo de costos son más que nada de carácter subjetivo en función de, primero, hay peritos de todo que cobran, otros más caro, otros más barato, y como todo, como en botica. Igual en función también de dónde se va a hacer, porque a veces esa pericial te dicen, es unos documentos que van a checar contra las firmas del trabajador, o en otro caso en materia civil o mercantil o fiscal, va a ser un documentito ahí un acta de visita, y ves el acta, pues efectivamente, pero tienes que checarlo, viene ahí en copia, tienes que checarlo contra el tribunal, en algún tribunal donde se encuentre el original de las firmas, o a veces en las notarías, o a veces en otras ciudades de aquí, o de la República, y pues tenemos que trasladarnos, y eso implica obviamente más gastos, más costo. No todos son iguales, no todos son en la misma tesitura. Perfecto. Bueno, amigos, amigas, se nos terminó el tiempo. Recuerden, estamos en YouTube,
Impulsas el Conocimiento se llama el programa, que originalmente, bueno, ahí empezamos. Les agradecemos mucho su preferencia. Ya llegamos a 116 suscriptores, si no mal recuerdo. Poco a poco hemos ido creciendo esta comunidad. Espero siga así. Hagan sus comentarios. Ya hoy es el parteaguas para hacer programas en vivo por Facebook. Hoy el licenciado tuvo la amabilidad de recibirnos y transmitir aquí desde su despacho, porque es un despacho muy amplio. Entonces le agradecemos, licenciado, infinitamente. A sus órdenes, licenciado. Gracias, muy amable. Amigos, amigas, bueno, pues saludos a Gaby, la hija del licenciado, que por ahí hizo comentarios. Saludos a mi esposa Nareli. Saludos a todos los licenciados, a licenciado Michel, a Pato, a todos la comunidad de los urbanistas que estamos aquí en Celaya de Guanajuato. Bueno, por mi parte fue todo. Licenciado Guanajuato Hernández Pérez Sones, licenciado Heriberto Ramos Lara. Igualmente. Un placer, estamos ahí y saludos. Hasta luego.